Bueno, en esta hora de la tarde vamos a dar inicio de nuestro segundo foro juvenil Atrévete y Desenrédate. Hoy tenemos el tema Cristo viene. Está acompañándonos un hermano Gonzalo Mejía. Dentro de unos minutos ya estaremos dando inicio a este segundo foro juvenil. Dios les bendiga a todos, reciban mi saludo cristiano en esta noche. Me presento, mi nombre es Jair Payoguaje y estamos dando inicio al segundo foro para la honra y gloria del Señor Jesús. Bien, saludando a todos los presentes aquí, a los que nos están siguiendo a través de Facebook y a mi hermano Gonzalo, que esta noche va a tener la ponencia del tema para la honra y gloria del Señor. Bien, mi hermano, cuéntenos algo acerca del tema que como lleva como lema Cristo viene. Cuéntenos, porque es mucho lo que la iglesia predica, pero hay muchas incógnitas. ¿Cuándo es que Cristo viene? ¿Por quién viene? Cuéntenos, explíquenos un poco acerca del tema. Bueno, quiero saludarles muy atentamente en el nombre del Señor Jesucristo, al comité de jóvenes aquí de la sede central en Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Un saludo también para todos los que están conectados en este momento en la web, en todas las regiones, pueblos y países de la tierra. Les damos un cordial saludo de bienvenida a este foro del tema Cristo viene. Cristo viene. Es la gran interrogante que se va a plantear en el estudio en esta oportunidad. Gracias, Manuel. Bien, mi hermano, ya para comenzar, comencemos con una pequeña pregunta. Es mucho lo que la iglesia habla y expone acerca de que Cristo viene, pero ¿en qué momento se dará esto? ¿Habrán señales? ¿O cómo sabremos si en realidad Cristo viene por su iglesia? Bien, hermano Jair, dentro del contexto del tema Cristo viene, es un tema polémico, controversial en todos los escenarios teológicos y en muchos entes religiosos. En el tema teológico, en algunos casos niegan la segunda venida de nuestro Señor a la tierra. Entonces, la gran pregunta es muy importante. Yo quisiera fundamentar el tema en un pasaje bíblico, Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Vamos a dar lectura a este pasaje de la Biblia que nos da como la introducción a la respuesta si realmente Cristo vuelve a la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, así mismo como fue tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo es un tema, es una doctrina fundamental en la Biblia y tiene dos fases importantes. La primera fase es una venida en secreto, cuando viene por la iglesia, ¿no? Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. La segunda fase de la segunda venida del Señor se encuentra precisamente 7 años después, ¿no? Entonces, cuando Él viene ya con la iglesia, hay que
tener en cuenta que la primera venida de Cristo es por la iglesia, la segunda venida es con la iglesia. Entonces, en su primera venida viene hasta las nubes y es una venida muy secreta que solamente los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire, después de que Él descienda con voz de trompeta, voz de arcángel, para recoger a los suyos, y así estaremos con el Señor para siempre. 7 años después, que es la 70ª semana de la profecía de Daniel, que es muy importante, 7 años después, que es la gran tribulación, según Jeremías capítulo 30, versículo 7, según Daniel capítulo 12, versículo 1, entre otros, la gran aflicción que tendrá que pasar el pueblo de Israel durante esos 7 años, cuando la iglesia estará en las nubes. Capítulo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el verso 10 habla acerca del tribunal de Cristo, donde se van a repartir premios, galardones, honores y muchos reconocimientos. Posteriormente, durante ese proceso de los 7 años de gran tribulación en la tierra, entonces en el cielo se estará gestionando lo que se llama en la Biblia las bodas del Cordero. Y posteriormente, ya terminadas las bodas del Cordero, entonces se hace el desplazamiento de la segunda venida del Señor. Hay que tener en cuenta unos aspectos muy importantes en nuestra salvación. Nuestra salvación tiene 3 estados: pasado, presente y futuro. Dios, en su manifestación humana y en su muerte en la cruz por nuestros pecados, pagó los pecados de nuestra vida pasada. Con su sangre preciosa vertida, aún nos limpia en el presente de todo pecado, según la inscripción del apóstol Juan: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Viene la tercera fase, que aún es profética, todavía no se ha llevado a cabo, y la salvación nuestra es completa. Como dice Pablo a los Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es cuando Él venga a llevar su iglesia. El día del Señor es cuando Él venga con su iglesia. Dos diferencias muy importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, la iglesia no pasará la gran tribulación. Esa precisamente es el tope final de nuestra salvación, que Dios nos salvará de la ira que viene. Romanos capítulo 5, verso 9, ¿no? Si habiendo sido enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más ahora, siendo redimidos en su sangre, seremos salvos de la ira que vendrá? Hebreos capítulo 9, verso 28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a salvar. Notemos gramaticalmente cómo está escrito: salvar a los que le esperan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 también habla de que así como el Señor levantó de entre los muertos a Jesús a través de la resurrección, también nosotros lo esperamos en su venida. Entonces, la segunda venida de Cristo a la tierra completa la salvación a la cual nosotros hemos sido llamados. Ya finalizando la segunda parte de la segunda venida del Señor, según Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Mateo capítulo 25, verso 31. Mateo capítulo 26, verso 64. Lucas capítulo 21, verso 28 y 29. Marcos capítulo 13 nos habla de su segunda venida en gloria. Es una venida que todo ojo le verá, ¿no? Entonces el texto dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, he aquí que los cielos pasarán con muchos estruendos,
el sol se pondrá oscuro como tela de silicio, la luna no dará su brillo, las estrellas se moverán de las esferas celestes como la higuera deja caer sus hojas cuando es sacudida por un fuerte viento. Dijo, y todos aquellos que le traspasaron harán gran lloro y lamento, y gritarán a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos de la ira de aquel que está sentado en su trono, que con justicia juzga y pelea. Pregunta. Dice, teniendo las señales que nos relata la Biblia de que van a haber señales cuando el Señor Jesucristo vaya a venir, y lo que se ha anunciado es que Cristo viene, ¿se podría decir que lo que está aconteciendo en ese momento son señales de que Jesucristo está más cerca que antes? Claro que sí. Del día y la hora nadie sabe, pero el Señor dejó señales, ¿no? En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas hay dos parábolas. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, ¿no? Cuando vieres la higuera reverdecer, entended que el verano está cerca, ¿no? Es una metáfora entre la higuera que representa a Cristo y el verano, perdón, la higuera representa a Israel y el verano representa a Cristo. Esto nos da a entender que el Señor dice, cuando veáis estas cosas, entended que vuestra redención está cerca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Entonces, aquí hay una serie de cosas importantes donde tenemos que ver, primero, en qué momento se cumple la profecía de que la higuera reverdeció, de que el verano está cerca. Y cuando veáis estas cosas, habla de otras cosas. Entonces, no simplemente Israel tiene un procedimiento, tiene un proceso en este momento de restauración nacional, ¿no? Desde el 14 de mayo de 1948, cuando se declaró universalmente la independencia del pueblo de Israel. A partir de ese momento han sucedido muchas cosas, de las cuales habló el Señor como señales, ¿no? Y las tres guerras importantes, la guerra de la independencia, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, entre otras guerras que Dios ha sacado avante al pueblo de Israel. En otra instancia, según las estadísticas, Israel es uno de los países mejor desarrollados, aunque es un territorio geográficamente muy pequeño, pero es el mayor exportador de cítricos a Europa. Es una población que ha recibido la mayor cantidad de premios Nobel por acontecimientos y actos científicos. Se dice que por cada 100 habitantes en Israel hay 10 científicos. Aquí en Colombia, pues desafortunadamente, por 1 millón de habitantes no hay un científico, no lo hay, desafortunadamente. Entonces, la educación y la formación científica que tiene Israel en este momento es una de las mejores, según las estadísticas. La economía, la tecnología y muchas cosas que Israel se ha destacado como cumplimiento, como señal de estas cosas, ¿no? En este momento, Israel ocupa un espacio muy importante en los diarios y en los noticieros del mundo entero, porque es un país muy pequeño y está rodeado por más de 70 países que hace unos 5 o 6 años están reunidos en Siria a ver cómo entran para destruir a Israel, porque Israel es un problema para el Medio Oriente, porque no tiene las creencias que ellos tienen, no tiene las políticas que ellos tienen. Entonces, los problemas de guerra o la paz en el Medio Oriente es que Israel deje de existir, como dicen las profecías en el Salmo 83. Entonces, Dios
es soberano en el cielo y en la tierra, y Él hace su voluntad. Entonces, Israel ha sido algo muy relevante, como Dios lo ha defendido hasta este momento y lo ha hecho en este momento una de las más grandes potencias del mundo en tecnología, en ciencia y en economía, entre otras cosas. En otra instancia es que Israel celebró el pasado 2018, 14 de mayo de 2018, Israel celebró los 70 años de independencia. Y entonces es muy importante, porque si nosotros consideramos las palabras de Jesús cuando dijo, no pasará esta generación hasta que esto acontezca, entonces según el Salmo 90, el verso 10, dice que los años de nuestra edad son 70 años y el más robusto 80. Robusto no está hablando de obesidad, sino está hablando de fortaleza. Eso es lo que interpreta la palabra robusto. Los más fuertes, 80 años. Entonces ya por los 70 ya nos pasamos. Ya ellos estarán celebrando los 80 años, los 80 aniversarios de la independencia en el año 2028. A esos 10 años le restamos 7 años de gran tribulación, entonces nos quedarían 3 añitos, ¿no? Para hablar acerca de la redención, porque está hablando de la redención de Israel, no está hablando de la redención de la iglesia, está hablando de la redención de Israel. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta eso, ¿no? Puede ser 3 años menos, 3 años más, puede ser unos días más, unos días menos, Dios es soberano, pero el tiempo apunta al cumplimiento de la palabra, de lo que el Señor dijo, porque Él termina diciendo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, mi hermano, estamos en el cumplimiento de la palabra del Señor Jesús y en este momento estamos reiterando el saludo para los que se están conectando a través de Facebook y vamos ahora con una pregunta que la va a leer el hermano Ricardo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos con la primera pregunta, hermano Gonzalo. Cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, ¿las personas que se queden tienen alguna posibilidad de salvación? La Biblia habla acerca de nuestra salvación por gracia. Y la carta a los Hebreos, o el escrito a los Hebreos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto no descarta de que no haya salvación, ¿no? La Biblia habla. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, dice que el Señor se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Como el pastor separa las ovejas de sus cabritos, separará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me dices de comer, tuve sed, me dices de beber, estuve en la cárcel, estuve preso, me auxiliaste, en fin. Entonces ellos responderán, ¿cuándo te vimos en esa situación? Y él dijo, cuando lo has hecho a estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Y a los de la izquierda les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Es más, entonces ellos también harán la misma pregunta, ¿cuándo te vimos en esas circunstancias y no te auxiliamos? Y él dirá, por cuanto no lo hiciste a estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. Irán estos a la vida eterna y los otros al castigo eterno. Entonces, hay que tener en cuenta que en esos pasajes del juicio de las naciones, no es un individuo, son naciones que van a ser salvas. Apocalipsis capítulo 21 verso 24 dice,
y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz del Cordero, y los reyes llevarán sus honores y su gloria al Señor que está sentado en su trono. Allí nada nos garantiza a nosotros, si desafortunadamente nos quedamos de la gracia, nada nos va a garantizar a nosotros que vamos a ser salvos. Sí habla de unos salvos, pero no dice quiénes. En este momento, para nosotros, la garantía de que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo es única. Es más, cuando se cierre la dispensación de la gracia o el periodo de la gracia, se cierra el ciclo de la iglesia, ¿no? La iglesia llega a su tope final para estar con el Señor para siempre. Entonces habrá salvación para Israel, porque se habla de la redención de Israel. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo, Él en persona, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo para llevar la iglesia. En Mateo capítulo 24 verso 31 dice que cuando Él venga ya por segunda vez, enviará a sus ángeles a todos los cuatro extremos de la tierra para reunir a sus escogidos. Está hablando de Israel. El arrebatamiento de la iglesia es lo que en la cultura hebrea se conoce como la cosecha, el arrebatamiento de la iglesia. Y el recogimiento de Israel es el rebusco, que es la parte segunda, que se hacía otra segunda colección de cosecha, y a eso se refiere ya en su segunda venida, cuando los 144,000 sellados de Apocalipsis 7, los dos testigos de Apocalipsis 11, han desarrollado un ministerio universal, predicando el Evangelio eterno. Entonces, ese resultado, porque toda obra da fruto, es lo que viene el Señor a recoger ya a través de sus ángeles. Ahí es donde la Biblia dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento o el recogimiento también va a ser simultáneo. Entonces, en este momento, en África, en algunos países de África, de Asia, es de día, ¿no? Ya está amaneciendo, aquí es de noche, entonces, por esa circunstancia, pero no está hablando en los evangelios del arrebatamiento de Israel, se está hablando del recogimiento de Israel como el rebusco que queda después de la cosecha. Entonces, sí habrán unos salvos, pero eso no le garantiza a usted ni a mí nada. De lo que nos garantiza la gracia de Jesucristo, como dice Pablo a Timoteo, a Tito, capítulo 2, verso 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, mi hermano, vamos. Una pregunta en el público. Bien, tenemos una pregunta en el público. Hermano Gonzalo, yo quiero que me repita entre los 70 y 80 años de vida. No la cogí bien en esa parte. Empieza con la parábola de la higuera, aprender la parábola, ¿no? Dice: no pasará esta generación, dice Mateo 24 y Lucas 21, hasta que todo esto acontezca. Entonces, nosotros hacemos una cuenta matemática, hablemos así en términos coloquiales, de el 14 de mayo de 1948 hasta la fecha van 71 años, ¿no? Entonces, una generación se compone de 70, según el Salmo 90, el verso 10, y en lo más robusto 80. Entonces, para los 80 nos faltan todavía 9 años, ¿no? Entonces, a esos 9 años le restamos 7 años, que es
el arrebatamiento de la iglesia, lo que habrá la iglesia en las nubes, en las bodas del Cordero, y los 7 años de gran tribulación, para que después, como dice Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, he aquí los cielos pasarán con grandes estruendos, y la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Eso es, hermano Ignacio. Entonces, para el 2028, Israel estará celebrando los 80 años de independencia. Bien, en ese momento vamos con otra pregunta. El hermano Ricaurte, por favor, nos colabora. Hermano Gonzalo, la pregunta es, ¿en el juicio ante el trono blanco es el mismo juicio ante el tribunal o hay alguna diferencia? Sí, claro, es diferente. Un tribunal, dentro del contexto, hablemos dentro del contexto deportivo, ¿no? Es donde hay jueces que van a premiar a los competidores por el mejor puntaje. Ese es un tribunal. Igual un reinado de belleza, bueno, una olimpiada. Entonces, allí hay un tribunal que va llevando el puntaje de cada competidor. Entonces ya al final le van dando incluso el Tour de Francia, el Tour de España, todas esas cosas tienen un tribunal donde llevan el puntaje del tiempo y de todo. Entonces al final le van dando a cada uno su premio de acuerdo al esfuerzo y lo que ha logrado, los triunfos que ha logrado. Entonces, en este caso, el tribunal de Cristo, que lo encontramos en Romanos capítulo 12, en verso 14, y en 2 Corintios 5, verso 10, que no debemos de juzgar las cosas con antelación, porque sabemos que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí no se va a juzgar pecado ni faltas de nadie, sino que allí se va a juzgar la obra de cada uno que hayamos hecho en esta vida, sea buena o sea mala. Es decir, lo que usted y yo aportamos para la causa del Señor. Entonces el Señor dijo, si alguien le da un vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeños, de cierto no perderá su recompensa, porque el trabajo en el Señor no es en vano. En Malaquías capítulo 1, el verso 10 habla de la recompensa, ¿no? Por los que abren la puerta, los que cierran la puerta, los que prenden la luz, los que apagan la luz, ¿no? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, en el tribunal se le van a dar honores, le van a dar coronas y galardones, ¿no? Las coronas están a lo largo de las cartas paulinas, y los galardones están en Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3. Habla de los galardones que se van a dar ahí en el tribunal, entre otras cosas, honores y reconocimientos por lo que se haya hecho aquí para la causa del Señor. Entonces, ya el gran trono blanco ya es un escenario donde se va a juzgar con justicia, y ya es asuntos de pecado, es un asunto cuando la Biblia dice que los libros serán abiertos, ¿no? Es decir, hay un plural de libros porque cada uno de nosotros llevamos un libro, llevamos un registro de todos nuestros actos, sean buenos o sean malos. La Biblia dice, de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa dará cuenta en el día del juicio. Todo está escrito. Y entonces ese juicio va a durar mucho, porque si un juez va a sentenciar un condenado, ¿no? Eso es un cartapacho así de grande, y tiene que leerle todo, Entonces a nosotros, o a las personas que no se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero, que es su palabra, ¿no? Porque aquí lo más importante no es orar para que los enfermos se sanen y echar fuera a los demonios. Aquí lo más glorioso y lo más grande es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿no? Porque si estamos escritos en el libro de la vida no hay problema, no hay problema. Pero si no estamos escritos en el libro de la vida, sí, el asunto es complicado. Ahora, hay probabilidades de que haya salvación ahí también en ese juicio, por lo que hubieron personas que murieron sin la oportunidad de escuchar el Evangelio, ni para rechazarlo, ni para recibirlo. Y la Biblia dice que nosotros seremos juzgados conforme al Evangelio, ¿ya? Total que los libros dirán nuestros actos. Todo está escrito. El Salmo 139, el verso 15, dice, mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas, ¿no? Es decir, que lo que va a suceder de aquí en adelante, el Señor ya lo viene diciendo desde hace tiempos, porque Él conoce el futuro como una historia. Hay una anécdota de un teólogo inglés, viajó a la ciudad a Israel y estuvo en la Universidad de Jerusalén. Entonces, le preguntó a un rabino acerca del código de la Biblia, cómo se ingresaba. Entonces, él dijo, usted conoce el sistema es en la lengua hebrea y aquí está la Biblia en hebreo. Entonces los códigos van siempre de derecha a izquierda, ¿no? Los códigos. Entonces, dice, si usted va a encontrar o va a buscar determinada historia, la encuentra de esta y de esta manera. Por ejemplo, él le dijo al teólogo, le dijo al rabino, si usted quiere encontrar su historia en la Biblia, búsquelo por tal parte, en tal código, así, así. Y el hombre dice que se quedó asombrado de ver que había encontrado los nombres de sus abuelos paternos y maternos, el nombre de la universidad donde él se graduó y muchas cosas encontró escritas ahí en código. Entonces es algo asombroso. En la Biblia hay muchas cosas que nosotros ni siquiera se nos pasa por la mente, ¿no? Cosas que no han subido en corazón humano, ni jamás ojo alguno ha visto, son las que Dios los tiene reservadas. Hay muchas cosas, hay muchos misterios, pero algunas de ellas han sido reveladas para nosotros. Entonces, que quede claro que el tribunal de Cristo es un tribunal de recompensa, nada que ver con el pecado, y el juicio ante el gran trono blanco sí es determinante. Mi hermano, tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué son los 7 sellos y las 7 trompetas que nos habla el libro de Apocalipsis? Bueno, son designios del castigo, del juicio de la ira de Dios sobre la humanidad, sobre el mal, sobre el mundo entero, y tienen muchas fases y van a haber muchos acontecimientos simultáneos al mismo tiempo, ¿no? Que encierra en sí el periodo de la gran tribulación. Es decir, va a ser algo tan angustioso, aunque la Biblia es muy rica en la forma de usar un lenguaje figurado, ¿no? Simbólico. Hay cosas que nosotros no las podemos entender porque están escritas en una simbología, ¿no? Como el caso de las langostas y muchas cosas más que pueden estar apuntando a la gran tecnología armamentística nuclear que hay en el momento. Puede ser. Entonces, hay muchas cosas que realmente quisiéramos nosotros entenderlas a fondo, pero en su momento. Pero en síntesis general, los sellos, los 7 sellos de Apocalipsis, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios encierran el juicio de la ira de Dios sobre el mundo entero durante un periodo de 7 años. Mi hermano, respecto a lo que usted nos comentaba acerca de que vamos a recibir coronas, tal vez no me quedó muy claro, cada persona o los que han de ser salvos van a recibir más de una corona. Y vuelvo y repito, es un certamen maratónico, dependiendo del puntaje que la persona posee. Puede recibir un solo individuo, puede recibir 7 coronas, puede recibir las 7 coronas. Entonces, de ahí el destacamiento, porque cada corona es la recompensa de una función. Entonces, si yo no tengo sino una sola función en la iglesia, entonces puedo recibir una corona. Pero si tengo más funciones, entonces, ¿no? Si somos ganadores de almas, tenemos una corona, ¿no? Si damos la vida por causa del Evangelio, tenemos otra corona, ¿no? Si practicamos la justicia, el amor a la verdad, tenemos otra corona. Si somos fieles hasta la muerte, tenemos corona. Si le servimos al Señor hasta el fin, tenemos corona. Entonces,
depende mucho también de la actividad que estemos desarrollando en la obra del Señor. Pero en sí, ¿de qué nos serviría cuando estemos ya seamos salvos tener todas esas coronas? ¿En qué qué le favorecía a una persona tener 4 y a la otra tener 2? Interesante. Tiene mucho que ver con la jerarquía del gobierno universal. En un reino, por ejemplo, Inglaterra, España, en fin, tienen un presidente y tienen un rey, ¿no? Entonces, uno dice, ¿y ahí quién manda a quién? ¿No? Donde hay una nación, donde hay un presidente y hay un rey, el rey manda. Él tiene la última palabra. El presidente es una figura, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ocupar un cargo jerárquico, en la escala militar están los rangos, ¿no? Entonces, cada uno dependiendo, las estrellas, las coronas que tenga, tiene su rango, ¿no? Entonces, califica para rey o califica para sacerdote, dentro del ministerio y la administración de justicia que se va a operar en las naciones. Bien, en este momento vamos con una pregunta del público. El hermano Ricardo nos puede colaborar. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué es la marca de la bestia, el 666? La marca de la bestia. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. En Apocalipsis 13 hay una definición de un gobierno, un poder que va a decretar que se le ponga una marca a los grandes, a los chicos, a todo ser viviente en la tierra, en su mano derecha o en su frente, ¿no? Y que el que no la reciba, pues, no podrá comprar ni vender, tendrá que morirse de hambre y perseguido y arrestado y de pronto flagelado. El número es 666. Entonces allí juega un papel muy importante. La bestia tiene un contexto de formación mundial, como un sistema, ¿no? Hay una supercomputadora que se llama la bestia. Lleva el control del registro de todos los habitantes del mundo a nivel satelital, bueno, en fin, usando toda la tecnología que hay en el momento. Procesa toda la información, todos nuestros datos, todo en milésima de segundo. Pero luego habla de un personaje, ¿no?, cuyo número es humano, es de hombre. Entonces, para nosotros interpretar la marca, ¿no?, porque Satanás marca, pero Dios sella, aunque es diferente. Conoce el Señor el consuyo por este sello. Tenga en cuenta eso, el Señor sella y la bestia marca. Entonces el que no reciba el sello del Señor va a recibir la marca. Pero Pablo dice, conoce el Señor el consuyo por este sello y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora, el 666 es número de hombre. Dice, ahí hay sabiduría, ¿no?, para el que lo lea. Entonces, en nuestra cultura occidental, ¿cómo escribimos nosotros 666? De izquierda a derecha. 666 y nos da 666. Pero en la cultura oriental, en la cultura hebrea, en la cultura griega, la egipcia, la árabe, no se escribe así. No se escribe así. El 66 se escribe vertical. Entonces, ¿cómo se lee? Diferente. 666 igual 18. Entonces, los coeficientes intelectuales se medían por la capacidad intelectual de la persona. Cuando fue llamado Daniel y sus 3 compañeros a ser parte del gobierno de Nabucodonosor, había que medir el nivel intelectual de cada persona. Los griegos medían a las personas
no por la masa, sino por la inteligencia. Según el coeficiente intelectual era la medida de la persona. Entonces, para calificar al gobierno de Babilonia, no podía tener un coeficiente mínimo de 6, ¿no? Y cuando Daniel y sus compañeros fueron examinados, fueron hallados 10 veces mejores que los babilonios. Es decir, tenían 10 puntos más 6 sería 16. Y el anticristo, o el hombre de pecado, según Ezequiel capítulo 28, el más sabio que Daniel. Por eso tiene que tener un coeficiente de 18, porque tiene que ser más sabio que Daniel. Entonces nosotros no podemos decir que es el Papa, que es el presidente de los Estados Unidos, que es el yerno del presidente. No, no podemos decir eso, porque no es. Tiene que ser una persona que llene ese coeficiente. Ahora, las cosas no son así tan literales. En este momento, en la República del Perú y muchos países, a todo servidor público les están ordenando que se coloque el microchip en la mano derecha o en la cabeza, para poder ser funcionario del Estado, como docente, en fin, servidor público. Y no puede. Para el control de la identidad, para el control de la seguridad, para el control económico, para el control de... Bueno, a eso le cuentan maravillas a usted. Obviamente no tiene el sello, o no tiene la marca, porque el anticristo todavía no se ha oficializado. Pero cuando él oficialmente se manifieste al mundo entero, lo que hace es reprogramar ese microchip, que es una mini computadora que cada uno lleva en su mano o en su frente, para colocarle su nombre. Pero para que eso se dé, tiene que crearse un caos económico, financiero, social, mundial. ¿Qué puede crear un caos en este momento en el mundo? Que el dólar salga de circulación, por ejemplo. Puede crear un caos financiero mundial. Número 2, que el Señor levante su iglesia. Eso crea un caos social mundial. Porque correrán de mar a mar, de oriente a occidente, buscando su familia y buscando palabra, y no la hallarán. Eso crea un caos terrible. Y ahí sí viene lo de los sellos, y viene lo de las trompetas, y viene lo de las copas de la ira de Dios. Un caos, caos, caos. Entonces Él va a salir ahí. Y cuando la humanidad está en una situación crítica, cualquier personaje que aparezca ofreciendo salvación va a ser bienvenido. Va a ser bienvenido. Es más, el año pasado, o en este año, el pasado mes de abril, se hicieron elecciones presidenciales en Israel. Se religió nuevamente el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y él presentó un proyecto de ley para que el presidente de los Estados Unidos lo revise y lo apruebe. Un proyecto de paz y seguridad para el Estado judío. Entonces la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No está diciendo que cuando tengan paz y seguridad, sino cuando digan. Entonces ese proyecto, no sé si ya lo habrán pasado al gobierno de los Estados Unidos, lo estén estudiando, pero en cualquier momento lo aprobarán a nivel mundial. Paz y seguridad para Israel. Bueno, tenemos otra pregunta y tiene que ver acerca de la trompeta final. Cuando desaparezca la iglesia, ¿en ese momento sonará la trompeta o sonará en otro momento? Bueno, la trompeta final no tiene nada que ver con las 7 trompetas de Apocalipsis. Lo que pasa es que en la cultura hebrea hay unas costumbres y está la fiesta de las trompetas. Entonces, todos sabemos que el Señor dijo que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, suena una trompeta.
hay fiesta. ¿No? Cuando se bautiza un creyente, se hace miembro del cuerpo de la familia de Dios. Y hay otra trompeta de aprobación. Y la final trompeta es la tercera, cuando resucitan los muertos en Cristo. Esa es la final trompeta. Y nosotros, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos transformados en milésimas de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción, y entonces nos encontraremos con Él en las nubes y le veremos tal como Él es. Su rostro resplandeciente y nosotros semejantes a Él en gloria. Por eso dice: amados, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Bien, mi hermano, respecto a lo que usted nos comentaba de los 70 años, y usted nos comentaba de que la venida de Cristo pues está muy cerca, ¿no? Esa pregunta es respecto al anticristo. ¿Cómo se podría saber, o desde un punto de vista que no sea tal vez las demás personas sino bíblico, de que cómo podremos saber si es el anticristo o no? En la Biblia hay algunos pasajes que habla de muchos anticristos, ¿no? De hecho, el anticristo es todo aquel sistema que va contra el Señor, contra su palabra. Es un anticristo. Así sea un sistema político, religioso, es un anticristo. Puede ser una institución, puede ser algo, no simplemente una persona. La Biblia habla del anticristo y habla del hombre de pecado, del hijo de perdición, que son cosas diferentes. Todo lo que se oponga al Señor y resista a todo lo que sea objeto de culto es anticristo. Bien, mi hermano, vamos con otra pregunta del público. Bueno, queremos saludar a todos los que en esta noche están conectados, que nos están acompañando, que están muy atentos en este foro. Les invitamos para que pregunten, para que hagan sus preguntas, salgan de duda. Bueno, hay un par de preguntas. Después del levantamiento de la iglesia, los salvos tendremos conciencia de lo que está pasando en la tierra, lo que está pasando con la familia, con los amigos. ¿Habrá conciencia? Es muy probable que no, porque se habla de un gozo al tope, ¿no? Plenitud, pleno. Entonces, si yo estoy pensando que se quedó mi hijo, se quedó mi esposa, se quedó mi papá, se quedó mi mamá, ese recuerdo a mí me va a mortificar. De hecho, el sufrimiento más cruel para las personas que van al infierno es su conciencia de haber tenido una oportunidad tan especial, de haber sido salvos y dejaron para después, no tomaron en cuenta, y desafortunadamente el infierno se va a llenar de creyentes, porque todo el que vaya va a creer cuando ya no hay oportunidad para nada. Lo que pasó en el relato de Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro en el seno de Abraham. Él ahí creyó, pero ya no había nada que hacer, demasiado tarde. Caso contrario, ya los salvos, ¿no? Los salvos, se habla de un incidente en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Se dice que cuando se abrió el sexto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio y la palabra del Señor, y clamaban a gran voz diciendo: Señor fiel y verdadero, ¿hasta cuándo venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces a ellos se les dieron vestiduras blancas y se les dio autonomía, descansar un poco de tiempo hasta que el número de sus consiervos se complete. Ahí está hablando de los 144,000 sellados, pero es una parte, ¿no? Ellos hasta ahí tienen conciencia. ¿Qué pasaba con el rico en el infierno? Él tenía conciencia de que tenía 5 hermanos y no quería que fueran a ese lugar tan desgraciado, ¿no?
Entonces, que por favor enviaran a Lázaro para que le diera testimonio a sus hermanos que no fueran al infierno. Tenía conciencia. Pero ya en el caso de estar presentes con Cristo es diferente, porque hay una plenitud, ¿no? Yo sé que hay muchos que me escuchan en esta noche que han tenido la experiencia de haber recibido por primera vez el bautismo del Espíritu Santo, que son segundos. En ese momento que uno recibe el Espíritu Santo, que son las arras de las promesas adquiridas, es un porcentaje mínimo. Uno pierde la noción del tiempo y uno queda en un estado, un gozo tan grande, tan especial, que uno no se acuerda de papá, no se acuerda de mamá, no se acuerda de nadie, ¿no? Uno solamente vive el momento y quiere estar en la presencia del Señor, ¿no? Cuando está recibiendo las arras. Entonces, si recibimos la plenitud del Espíritu, es lo que dice Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 o verso 18, y ahí estaremos con el Señor para siempre, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Entonces, esa alegría, sentir esa satisfacción de estar en la presencia de la hermosura de Cristo, no nos va a dar tiempo de pensar quién era mi papá, quién era mi hermano, quién era mi tío, si está o no está. No hay memoria. Mi hermano, una pregunta. Dice, ¿habrá un templo de los últimos tiempos en Jerusalén? Sí, la profecía anuncia la reconstrucción del tercer templo. De hecho, ya los judíos que están en Estados Unidos, en Inglaterra, ya tienen toda la inmobiliaria del templo, solamente esperan el momento oportuno que se les entregue el sitio original. Después de la diáspora, que fue después de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, unos 400, 500 años después entraron los árabes y construyeron la mezquita, ¿no?, musulmana, que hay precisamente en el sitio original donde existió el templo en Jerusalén. Entonces, en este momento ese lugar es intocable, ¿no? Pero Dios tiene la última palabra. Él hará algo para que se quite, se mueve esa mezquita de ahí, y ahí se va a construir el tercer templo. De hecho, ahí va a entrar el anticristo, engañando a los judíos, haciéndose pasar como Dios, y va a exigir ser adorado como Dios. Entonces, ese es un hecho que está por suceder. Bien, mi hermano Ricaurte, ¿nos puede colaborar con otra pregunta? Tenemos una pregunta de alguien que está conectado, Anderson Córdoba. Dice que la pregunta es si antes de la venida del Señor Jesús por la iglesia va a pasar por algún tiempo de persecución. Bien, la iglesia ha vivido persecución desde que tuvo su inicio hasta el momento en que se vaya de acá. La iglesia ha tenido sus dificultades, ¿no? Que tenga que pasar por la gran tribulación, no. He dicho no, porque la dispensación de la gracia va hasta el momento del arrebatamiento. Después del arrebatamiento de la iglesia ya continúa el programa con Israel, que son los 7 años de gran tribulación para su posterior restauración. Pero nada que ver la iglesia con la gran tribulación. Persecuciones, como siempre se han vivido, y pueden haber algunos casos aislados o generales, pero siempre ha sido lo normal. La iglesia siempre ha tenido sus problemas, sus dificultades, desde la época de los apóstoles, las catacumbas en Roma y las persecuciones que han habido en las cruzadas, en la Inquisición, hasta el día de hoy. Bueno, tenemos otra pregunta y bueno, la ha hecho alguien de las personas que están acá, y dice que el día del arrebatamiento, ¿qué sucederá con las mujeres que estén en estado de embarazo?
Hay cosas que no todo está escrito, ¿no? Pero igual, si ella es fiel, la persona, el ser que está dentro del feto, nada que ver, porque es un ser totalmente de Dios, ¿no? Dios es el que da la vida y es un ser que está en un proceso de gestación, nada que ver. Entonces no afecta para nada. Obviamente igual será salvo la mamá y el hijo, o la hija, lo que sea. Bueno, tenemos otra pregunta de Polo Álvarez. Tiene que ver con un versículo, Mateo 24, el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolará. ¿De qué habló el profeta Daniel? Sí, es una profecía que tiene dos cumplimientos. Daniel habló de la abominación desoladora cuando en el imperio de los griegos, ¿no? Alejandro Magno colocó una cerda y la sacrificó en el lugar de las ofrendas en el templo. Eso fue algo abominable. Y el caso de Jesús, el texto prácticamente está hablando de lo que va a ser el anticristo en el tercer templo que se va a reconstruir en la ciudad de Jerusalén, donde va a colocar una imagen de sí mismo, donde va a exigir a los pueblos, naciones y tribus del mundo recibir adoración como Dios. Entonces a Jesús se refiere la abominación desoladora y la más nefasta persecución para el pueblo de Israel. Ahí dice que los que estén en la ciudad no vayan a los campos, los que estén en los campos no vuelvan a la ciudad. Bueno, habla de algo horrorífico, porque será la persecución más temible para el pueblo de Israel. Parte de esa persecución se describe en Apocalipsis 12, cuando hay dos figuras, dos señales, una mujer vestida del sol y un dragón escarlata, ¿no? La mujer encinta es una figura literaria muy bonita que representa al pueblo de Israel, que ha sido la portadora del Mesías, el Salvador del mundo, porque nuestra salvación viene de los judíos. Y Satanás, que desde el comienzo de la historia humana ha perseguido la simiente de la mujer con el fin de destruir y acabar la simiente. Entonces, cuando dice la Biblia que la mujer dio a luz a su hijo varón y fue tomado para Dios, Cristo se levantó entre los muertos y fue recibido arriba en gloria, diciéndole a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces declara la guerra al pueblo de Israel. Entonces, precisamente en la gran tribulación, Satanás va a desatar toda su ira contra el pueblo y lo va a dispersar, lo va a sacar de allá. Entonces, a eso es que se refiere la pregunta anterior, parte de ella. Hay una ciudad que fue construida por los nabateos a 50 kilómetros de Jerusalén, un poco hacia el oriente. Se llama la ciudad de Petra, ¿no? Es una ciudad que fue construida dentro de la roca, es una gruta de unos 5 kilómetros, pero tiene una parte muy angosta donde entra. Allá no hay agua, no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay nada. Pero allá hay hoteles y es un sitio turístico, ¿no? Allá hay que llevar todo. Según las profecías, se cree que a la mujer se le dan las alas de la gran águila, que significa salvación y ayuda de parte de Dios, donde el dragón, que es el anticristo, el enemigo de Israel, va a lanzar un río, que es un ejército, y la tierra va a abrir su boca y va a tragar el río. Entonces es muy probable que una parte de los israelitas van a la ciudad de Petra, ¿no? Como allá no hay agua, no hay víveres, no hay saneamiento básico, no hay nada. Entonces algunas naciones aliadas de Israel se van a jugar la vida y van a auxiliar a Israel. Ahí se cumple lo que el Señor dijo: tuve hambre y me diste de comer. Porque esas naciones se van a jugar la vida con el régimen del anticristo, se van a exponer llevándole auxilios a Israel allá, no un día ni 2 días, sino un periodo de 3 años y medio, ¿no?
de 3 años y medio, que va a ser la gran tribulación. Los van a sostener allá con agua, con víveres, con medicamentos, con alimentos, con vestido, con lo que ellos necesiten, hasta que termine esa prueba. Entonces, a Jesús se refiere, ¿no?, la persecución al pueblo de Israel cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Bien, mi hermano, ya pues lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Ya estamos cerrando el ciclo con algunas preguntas. El hermano Ricardo te tiene algunas últimas preguntas y ya estaremos cerrando el foro. Bueno, hermano Gonzalo, acá hay una pregunta, dice, si Dios conoce el futuro, Él sabe todas las cosas, entonces quiere decir que en el libro de la vida ya están escritos los que han de ser salvos. ¿Hay aún posibilidad de ser escrito? La Biblia habla acerca de que nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Todo lo que ha pasado y lo que va a pasar de aquí en adelante ya Él lo sabe, ya lo conoce. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19, dice que el Cordero que fue inmolado habla acerca de que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Es decir, que el plan estaba diseñado, ¿no? El lago de fuego está diseñado desde antes de que hubiera cielos, antes que hubiera tierra. Y el plan de la salvación está diseñado por Dios desde mucho antes. Pero Gálatas 4:4 dice, cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley para redimir a todos los que estábamos bajo los efectos de la maldición por el pecado, y envió a nuestros corazones el Espíritu de su amado Hijo, por el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir en arameo, Dios es mi papá. Entonces, las cosas no es que si alguien se arrepiente se va a escribir nuevamente, no. Lo que sí puede suceder es que sea borrado. Eso sí puede ocurrir, que sea borrado del libro de la vida. No que sea escrito, sino que sea borrado. Mi hermano, respecto a eso, surge una inquietud, una pregunta, ¿no? Porque si dice que antes de que naciera ya todos estábamos escritos, pues tal vez no entendí, ¿no? Tal vez las personas que no están escritas ya están sentenciadas a un, se podría decir, a la muerte. Es circunstancial. ¿Por qué motivo? El Evangelio es la orden de Dios de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces no todos obedecen al Evangelio, no todos obedecen al Evangelio. Hay gente que está en la iglesia y se va a perder, porque no creen. Y hay gente que está muy lejos y Dios los va a salvar de donde estén, los va a sacar, los va a traer, ¿no? Hay gente que usted le predica el Evangelio todos los días y no pueden creer, no pueden entender, pero hay gente que está por allá lejos preguntando cómo hacer para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Está ansioso porque Dios lo está llamando para que sea salvo. Entonces, es muy relativo. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es general, que no todos creen, pero si todos creen, todos se salvan, ¿ya? Todos, la salvación es para todos, pero no todos obedecen al Evangelio. Esa es la diferencia. Y el que no cree ya es condenado. Bien, en este momento pues se nos está terminando el tiempo, ya son las 8 de la noche, pero vamos a cerrar con una última pregunta. El hermano Ricardo nos las puede leer, por favor. Bueno, tenemos una pregunta en la web, la hace Alexis Torres. Dice que acerca del periodo
que dura las bodas del Cordero. Si las bodas del Cordero, ¿por qué duran 3 años y medio? ¿Y qué se estará realizando en este tiempo? No dice exactamente el tiempo, ¿no? Solamente sabemos que durante el periodo de los 7 años de gran tribulación, la iglesia estará ante el tribunal de Cristo. No sabemos cuánto tiempo nos vamos a gastar ahí, porque ahí se van a juzgar a cada uno por sus actos. Lo que dice 1 Corintios capítulo 3, el verso 14, 15, ¿no? Si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, subirá pérdida, aunque será salvo, ¿no? Porque la salvación es aparte de las recompensas, es aparte. Entonces no sabemos cuánto tiempo se va a gastar en el tribunal. Luego está el proceso de las bodas del Cordero, que es otro tiempo, y luego de las bodas del Cordero, el viaje nupcial, que es el regreso de Cristo en gloria con su iglesia. Y después de eso, la cena de las bodas del Cordero, que va a ser aquí en la tierra, cuando el Señor instaure ya el reino milenario. Entonces Él se siente a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob y los profetas, ¿no? Y Él mismo sirva a la mesa, ¿no? Él mismo va a servir a la mesa. Entonces no sabemos cuánto tiempo, pero sí, cuando los 7 años se cumplan de gran tribulación acá, se termina la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, capítulo 19 de Apocalipsis, guerra de Armagedón, se expía la maldad, la iniquidad, y se instaura la justicia perdurable y verdadera, y el reino es entregado a los santos del Altísimo. Está hablando a la restauración del pueblo de Israel, no es a la iglesia, no es a la iglesia, porque es a Israel. Y entonces ahí las naciones serán regidas con vara de hierro, esto en justicia, por 1000 años, donde Satanás va a estar en el abismo, no en el infierno. Por favor, Satanás no va a estar en el infierno, y los demonios nada que ver con el infierno, ellos tienen otro lugar. Si usted lee detenidamente el episodio de Lucas 16, cuando el rico en angustia le dice a Abraham que envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y le refresque su lengua, él le responde: hay un abismo, hay una cima que nos separa, y esa separación es un abismo profundo. En ese abismo profundo están los demonios, porque algunos demonios, después de que le embarraron, volvieron para que el Señor los perdonara, y no los quiso perdonar, y que los mandó allá, no al infierno, sino al abismo. Capítulo 9 de Apocalipsis, los demonios están en otro lugar diferente. Ese tema de que el diablo está chuzando y está metiéndole candela, eso es un pensamiento religioso, eso no es bíblico, ¿no? Los demonios están en el abismo, ¿no? Y las almas penitentes están en el infierno, que es otro lugar aparte. Entonces Satanás será echado al abismo por 1000 años, ¿no? Allá. Cadenas y ataduras y sellos y lo que usted vea es un símbolo de la autoridad y la orden que se le da a Lucifer para que se esté allá hasta que se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, entonces él será suelto por un poco de tiempo para engañar a los de la izquierda que han entrado también al milenio, pero con la inconformidad asombrosa que los caracteriza, y ellos son los que van a atacar el campamento de los santos. Esa es la última conflagración final que va a existir, cuando fuego desciende del cielo, los consuma a todos, y entonces viene el juicio de Satanás, el juicio de los ángeles caídos, viene el juicio ante el gran trono blanco, estos cielos y esta tierra que han desaparecido ante la presencia de Dios serán consumidos con fuego, y entonces, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia perdurable. Bien, mi hermano, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, ya son las 8:06. Agradecemos a todos los que unieron a ser partícipe de este foro, a los que nos siguieron por las redes sociales, por estar conectado cada minuto, estando en sintonía con nosotros. Y gracias a usted, mi hermano Gonzalo, porque ha aclarado muchas dudas, no solamente a ellos, sino a todas las personas que lo pudieron ver a través de Facebook. Hermano, denos unas palabras de despedida y
y estaremos terminando este foro. Muchas gracias a ustedes, hermanos de la Directiva de los Jóvenes y hermanos que nos acompañaron en este foro. Muchas gracias y a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales, un reconocimiento, muchas gracias. Desearles que estos consejos les sean una luz para la interpretación del plan divino de Dios, aunque esto es muy extenso, pero unas pautas muy importantes para que nuestra fe sea firme y entender que nuestra salvación hoy está más cerca que cuando creímos. Muchas gracias.